Bueno, y como les decía, hoy vamos a inaugurar nuestra sección Hablar en Igualdad con el objetivo precisamente de eso, de hablar de temas que preocupan y afectan a la mujer, en concreto a la mujer melillense, y con ese objetivo, poner sobre la mesa esos asuntos que quizás solo se habla de ellos una vez al año, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Bueno, nosotros queremos eso, hablar de estos temas en esta mesa y con una serie de colaboradoras que van a pasar por este programa y que hoy me acompañan, una buena muestra de estas colaboradoras que les voy a pasar a presentar. Por una parte tenemos con nosotros a Nora Hamad, que es secretaria de la Asociación Mujeres Emprendedoras y Progresistas y también secretaria de Raíces. Gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros. También está con nosotros Ana Isabel Lara, que es responsable del área de mujer de Satestes. Bienvenida. Muchas gracias. Está a mi lado Estíbaliz González, que es técnico del proyecto Red Ciudadana por la Paz de la organización MPDL. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Y Dunia El Mansouri, diputada de Coalición por Melilla. Gracias por venir también. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de igualdad y centrándonos sobre todo en la mujer musulmana, en la situación de la mujer musulmana en Melilla. Pero vamos a hablar de este tema a raíz de una entrevista que esta cadena hizo a Laure Rodríguez, que es experta en feminismo islámico. Y si os parece, vamos a ver primero la entrevista y después comentamos todo lo que da de sí el contenido de esta entrevista, porque es muy interesante, y comentamos otros temas que también, como digo, afectan a la mujer musulmana de Melilla. Vamos a ver esa entrevista. Nos encontramos en la tienda Arte Árabe, en la Plaza de las Culturas de Melilla, y me encuentro muy bien acompañada, en concreto de Laura Rodríguez, que es presidenta de la Asociación Mujeres Musulmanas de España y ha venido a esta ciudad para impartir una serie de conferencias sobre feminismo islámico. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, en concreto me gustaría preguntarte, empezando esta entrevista, por esas dos palabras, feminismo islámico, que llaman un poco la atención, quizá por resultar un poco contradictorias a primera vista, pero no sé si a tu juicio son así, contradictorias. Bien, bueno, yo creo que hay que partir de la base que realmente, de la misma forma que sobre el Islam hay creado toda una serie de estereotipos y de prejuicios, en el caso del feminismo pasa exactamente lo mismo. Para mí hay una cuestión que es fundamental, y es que el Islam es intrínsecamente feminista, entendiendo por feminista que es digamos toda este movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo creo que esto es algo fundamental, y que la base fundamental en sí también del Islam es no solamente la justicia social, sino la justicia de género. Por lo tanto, hoy en día, siglo XXI, que se considera el siglo de las mujeres, yo creo que hay que reivindicar que el Islam es cierto que reivindica los derechos y que tenemos que precisamente promoverlos, porque desgraciadamente la realidad no siempre es así. Precisamente te quería preguntar por eso, porque las noticias que vemos en los medios de comunicación enfocan simple y llanamente hacia lo contrario, a la falta de derechos de las mujeres musulmanas, quizá por cuestiones impuestas no solo por la religión, sino también por la cultura. ¿Eso es así? ¿Cómo se puede combatir eso? Bien, hay una parte, y no se puede negar que eso forma parte de la realidad. Muchas veces es una realidad que está distorsionada, que hay digamos, una cierta mirada sesgada para querer dirigirnos hacia ese punto de vista exclusivamente. Yo siempre digo que hay que denunciar este tipo de situaciones, hay que denunciar la violación de los derechos de las mujeres, pero que también hay otra realidad y que desgraciadamente desde los medios de comunicación no siempre se traslada. Que en el año 2010 organicemos el 4º Congreso Internacional de Feminismo Islámico en Madrid, que vengan más de 600 personas, mujeres y hombres, comprometidos por la igualdad y que no tenga cobertura en el Estado español, creo que es más que significativo hacia dónde se nos quiere dirigir, ¿no? Lo que sí que es cierto, y es como hablábamos, existe una violación de los derechos de las mujeres que en nombre del Islam se está utilizando como paraguas protector para violar nuestros derechos, y que tenemos que empezar a cambiarlo. Y la forma de empezar a cambiarlo, sin duda alguna, es dando el protagonismo que nos corresponde a las mujeres. Hay unos derechos que son legítimos a las mujeres y que desgraciadamente no están ahí. La educación es la herramienta fundamental, porque
Desde el concepto islámico, la educación no es un deber, es una obligación, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir por ahí. Sin embargo, las barreras con las que se encuentran quizá mujeres como tú, que están intentando promover el desarrollo intelectual y la libertad de estas mujeres dentro del Islam, viene del propio Islam, o sea, del propio mundo islámico, y hablando claro por la parte de los hombres, ¿no? O de los líderes religiosos. Bueno, realmente es un tema complicado. Es decir, es cierto que las mujeres hemos sido adoctrinadas para convertirnos en las guardianas del patriarcado y, por lo tanto, muchas veces las conductas machistas no solamente vienen de los hombres, sino que también vienen de las mujeres. La presión que tenemos muchas veces las mujeres en cuanto a los códigos de vestimenta vienen principalmente de las mujeres y no solamente de los hombres. Esto por un lado, ¿no? Sí que es cierto que a nivel del interior de las comunidades musulmanas hay una interpretación, el discurso dominante que se ha hecho desde un punto de vista patriarcal, pero que desgraciadamente, y en el caso concreto de Europa, las administraciones públicas están jugando un papel fundamental para validar ese patriarcado. ¿Cómo es posible que en el Estado español, que nos regimos por una democracia, se supone, por una Constitución española que, digamos, que nos otorga una igualdad, una ley de igualdad entre hombres y mujeres, cómo es posible que la Administración española admita como válido que una mujer mayor de edad para casarse por el rito musulmán tenga que presentar la autorización de un tutor? Algo que ni siquiera en Marruecos se hace, ¿vale? Que la propia modificación de la Mudawana ya eliminó la autorización de un tutor varón para que una mujer pueda tomar una decisión de manera libre. Por lo tanto, no solamente es algo que forma parte del interior de las comunidades musulmanas, sino que en ocasiones hay que hacer una autocrítica y ver que las propias administraciones, en este caso españolas, están haciendo connivencia con el patriarcado para que estemos en la situación en la que estamos. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Islámica de España, que es la entidad que representa a todo el colectivo musulmán en este país, ¿consideras que hace falta una mayor presencia de mujeres, ya no solo visualmente, sino de manera participativa? Creo que es fundamental, y no solamente de mujeres, sino que haya mujeres y hombres empoderados, que tengan un punto de vista crucial en cuanto a los derechos igualitarios de la mujer. Afortunadamente, yo creo que la Comisión Islámica de España, que para mí no es un órgano de representación, sino de interlocución, que no es lo mismo, en el Islam no existen representantes. Por lo tanto, hay que validar diferentes puntos de vista. Desde el Islam se considera que la diversidad es una bendición de Alá. Por lo tanto, hay que mostrar esa diversidad, la diversidad de los puntos de vista diferentes y, sobre todo, el que haya más presencia de mujeres, pero mujeres comprometidas también hacia la igualdad, y hombres. ¿Ayudaría quizá el hecho de que, por ejemplo, la Comisión Islámica de España denunciara casos como, por ejemplo, el que hemos visto hasta hace poco con el tema del burka, que se ha llevado a juicio, que al final el Tribunal Supremo ha dado la razón, ha anulado la orden en la que el municipio de Lérida pues iba a prohibir el burka en espacios públicos, o en otro tipo de noticias que suelen salir en contra de las mujeres o con connotaciones negativas? ¿Ayudaría esa denuncia expresa por parte de entes o entidades como la Comisión Islámica? Tanto de la Comisión Islámica como del resto de las asociaciones. O sea, yo creo que eso es algo fundamental, que hay que visibilizarse, participar en el espacio público, y que si realmente nos rasgamos las vestiduras cuando hay una serie de personajes que hacen una serie de caricaturas sobre el profeta y nos parece una aberración, a mí personalmente me resulta una aberración que no haya mayor posicionamiento de la comunidad musulmana en general para denunciar las violaciones que se hacen de los derechos fundamentales de las mujeres. Yo todavía no he visto ninguna manifestación de organizaciones musulmanas, de personas musulmanas que salgan a la calle para denunciar la mutilación genital femenina que se vive en el interior de las comunidades musulmanas en España, ¿vale? Es decir, comunidades inmigradas que cuando van a sus países de origen es una práctica de manera puntual, pero que está ahí, ¿vale? Y por lo tanto hay que hacer eso. Tampoco se ven otro tipo de manifestaciones de derechos fundamentales y básicos. El alto índice de analfabetismo de mujeres musulmanas en España no es viable cuando en todo momento se está diciendo que la educación es un deber religioso y no solamente un derecho, ¿no?
creo que ayudaría y muchísimo. Ahora, con respecto al tema del burka, que para mí burka en España no existe, es decir, lo que existe es el niqab, es decir, y estamos hablando de un número tan reducido que no representa ni el 0,01% de representación de mujeres musulmanas, ¿no? Por lo tanto, darle tanto protagonismo a algo que no forma parte de nuestra realidad, al menos de manera protagonista, creo que no es demasiado beneficioso, sobre todo cuando realmente el objetivo en sí no es ni denunciar la situación de las mujeres, porque no se profundiza en ninguno de los reportajes cuál es la realidad de estas mujeres, ni por supuesto beneficia. Si desde luego nuestra línea es seguir el caso de Francia, mal vamos. Medidas coercitivas, medidas prohibicionistas, en absoluto, en ningún momento pueden beneficiar a la mujer, porque lo que se hace es un efecto contrario. Uno, se promueve mucho más el uso del niqab, si realmente ese es el objetivo, el que no se utilice, y en segundo lugar se crea una barrera de contención muchísimo mayor hacia las mujeres. Por lo tanto, las mujeres siguen siendo utilizadas como el chivo expiatorio del que defenderse de los ataques externos. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica por ambas partes. Yo creo que no solamente mirar hacia un lado. También has comentado en alguna ocasión que hay una interpretación de los textos religiosos de manera muy patriarcal, o sea que bueno, pues ahí está también un poco el enfoque masculino. ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Cómo se consigue o se conseguiría cambiar esta tendencia? Bien. Yo creo que ante todo hay que tener un punto de vista, bueno, yo le llamo local, ¿no? Es decir, empezando desde lo local para llegar a lo global. Yo tengo claro, y esto es un poco las dificultades, las barreras, ¿no?, con las que nos encontramos las mujeres en el Estado español. Cuando hablamos con otros grupos de mujeres, con otros grupos de feministas, automáticamente es el ataque constante a lo que está ocurriendo en el exterior. Yo no puedo cambiar la realidad del exterior, ni tampoco creo que sea dueña. Nuestro grupo, ¿no?, las mujeres en el Estado español, no podemos cambiar lo que ocurre en otros países, Arabia Saudí, Irán, me da igual, cualquier otro país, ¿no? Es decir, cada mujer, cada grupo de mujeres, cada sociedad es la que tiene que legitimar su propio discurso en función de su contexto. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es cambiar nuestra realidad aquí, en base a nuestro contexto, en base a la legislación bajo la que vivimos. Pues no vivimos bajo un Estado islámico, vivimos bajo un Estado aconfesional, con claros favoritismos hacia la Iglesia Católica, eso está claro, pero que de alguna otra manera es un contexto diferente, y por lo tanto lo que queremos hacer es trabajar desde aquí y empezar con las bases fundamentales, el empoderamiento, ¿vale? La educación es la herramienta fundamental para empoderar a las mujeres, independientemente de que después cada una opte por un lado o hacia otro. Es decir, yo no creo que en sí la medida sea, en el caso del niqab, que la mujer se quite el niqab, no. Si ella quiere decidir eso porque lo considera legítimo, si estamos en una sociedad de derecho, hay que permitir que esa mujer lo haga, pero que lo haga desde un punto de vista empoderado. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? De la misma manera que aquellas mujeres que no quieren cubrirse también lo tienen que hacer. Es decir, ¿cómo es posible que en España existan 2 televisiones islámicas, que se imponga el pañuelo para salir en la televisión? Yo me pregunto dónde queda la ley en ese sentido, de la propia administración española. La imposición ni forma parte del Islam y, por supuesto, no forma parte de nuestros derechos constitucionales y de la ley de igualdad que afortunadamente se han firmado, por lo tanto vamos a cumplirlo. No se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? ¿En qué punto se encuentra el feminismo islámico en España, en comparación con otros países de Europa? Bueno, yo creo que nos encontramos con una dificultad principal, que no solamente surge del interior de las comunidades, sino que realmente los ataques principales nos vienen de fuera. En el año 2010-2011, creo, viene a España Wasila Tamsali, que es una mujer argelina, atea, es decir, porque ella públicamente se declara como una persona atea, y sale un titular en una entrevista que le hacen en un medio nacional con una frase que para mí es lapidante: el feminismo islámico no existe, ¿vale? La lucha feminista durante todos estos siglos ha ido defendiendo un discurso que es fundamental: lo que no se nombra no existe. Por eso hay que visibilizar la historia de las mujeres, hay que contar la historia desde un punto de vista también de las mujeres, y sobre todo empezar a ocupar el espacio público como sujetos activos, no como objetos, ¿no? En el momento que hay una defensa que dice el feminismo islámico no existe, quiere decir que nuestro discurso no existe, por lo tanto no se nos valida.
Y eso, para mí, es repetir exactamente el mismo esquema patriarcal por el que se supone que estamos intentando buscar una alternativa. O sea, queda mucho camino por recorrer. Queda muchísimo camino por recorrer. Yo creo que en este sentido hay que tener en cuenta cuál es la realidad histórica de España. La dictadura franquista ha tenido, yo creo que desafortunadamente, un peso fundamental y sobre todo la connivencia de la Iglesia Católica en este sentido, ¿no? Y muchas veces las barreras que nos encontramos con un tipo de feminismo secular, especialmente yo le llamo el de corte colonialista, vemos que trasladan experiencias personales traumáticas no superadas en relación a su propia experiencia con el catolicismo y que es como que trasladan ese mismo modelo como si el Islam fuese exactamente lo mismo. Nosotros lo que estamos reivindicando es precisamente que es compatible ser mujer, ser feminista y ser creyente al mismo tiempo. Bueno, desde luego tu discurso llama la atención porque no se suele escuchar en los medios de comunicación ni en ningún otro foro. ¿Cómo ha calado aquí en Melilla? ¿Has tenido oportunidad de hablar con mujeres musulmanas y qué es lo que te han dicho? Bueno, afortunadamente existen las redes sociales. El ciberespacio yo creo que es una de las, vamos a verlo desde el punto de vista positivo, también tiene su punto negativo, pero como punto positivo nos está ayudando a tomar contacto con diferentes puntos del Estado español y de diferentes realidades. Y afortunadamente también estamos empezando a llegar a mujeres de Melilla, también mujeres con niqab, que para mí esto es algo fundamental, el trabajar el respeto. ¿Quién soy yo para decir a una mujer cómo tiene que vestirse o qué tiene que hacer? Lo primero que tendré que hacer es conocer qué piensa ella. Y a partir de ahí vamos a crear una sociedad nueva, igualitaria e inclusiva, que para mí es la base fundamental. Había mucha expectación con respecto a estas conferencias. Yo me siento muy afortunada que desde la MEP me hayan invitado a participar. Bueno, no solamente la NEP, la viceconsejera de la mujer, yo creo que también está jugando un papel fundamental para que, bueno, empezar a visibilizar este punto, ¿no? Y empezar a, vamos a decir, poner la primera piedra, ¿vale? La primera piedra no de barrera, sino de construcción de una sociedad, como digo, mucho más inclusiva. En general la aceptación es muy buena, ¿vale? Hay igual en principio una primera reticencia porque se desconoce, cuando alguien escucha feminismo automáticamente lo está vinculando a estos discursos feministas, exacto, ¿no? Seculares, que realmente, bueno, no cuajan con la forma de vida musulmana. Por lo tanto, vamos a romper con todo esto, vamos a abrir espacios de debate. El Islam es eso, es comunicación, es paz, es sinergias, ¿no? Es decir, respetar la diferencia. Nadie es quien para juzgar a otra persona. Por tanto, que yo creo que va siendo hora de que empecemos a mostrar que el Islam no es muchas veces lo que se nos muestra desde los medios de comunicación y que hay que hacer una autocrítica y empezar a crear una nueva forma de entenderse. Me gustaría que comentaras algo de tu experiencia personal, porque hace 13 años que te convertiste al Islam y bueno, mi pregunta es, ¿qué te atrajo de esta religión para dar ese paso tan importante? Bueno, es un tema para mí muy complicado, ¿vale? Y ahí es donde para mí entra una base fundamental, que es el hijab, el verdadero concepto coránico de hijab, la separación de lo público y de lo privado. A mí es algo que me cuesta mucho hablar porque realmente resumir 10 años de trayectoria, ¿no? Hasta que uno decide dar el paso, no es fácil resumirlo en una frase ni en un minuto. Pero bueno, sí que te diría que para mí yo creo que una de las cosas que más me atrajo, por mucho que haya gente que me mire raro y que diga, ¿pero esta qué dice? Fue precisamente el tema de la igualdad. Es decir, en el Corán aparece más de 30 veces mencionada la palabra igualdad y yo creo que eso es algo que para mí es fundamental y que hay que recuperar. Bueno, pues Laura Rodríguez, muchísimas gracias por ese esfuerzo para resumir en tan poco tiempo ese paso tan importante como comentabas, y gracias por concedernos esta entrevista, porque desde luego que escuchar discursos así merecen la pena y más en los tiempos que corren. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista a Laura Rodríguez. Tengo que decir que vino invitada por la asociación Raíces y también por la viceconsejera de la Mujer. Dio un par de conferencias y la verdad que tuvieron muchísima aceptación y también han generado cierto debate y bueno, pues ciertos comentarios que son interesantes y que es importante que en esta ciudad se hablen de este tipo de temas.
Y de eso vamos a hablar precisamente aquí en esta tertulia con nuestras tertulianas. Voy a empezar por Nora, porque representas a Raíces, una de las asociaciones que trajo a Laure, y me gustaría lanzaros una primera pregunta a modo de introducción del tema, que es una valoración de lo que habéis escuchado sobre el feminismo islámico que ha contado Laure. Bueno, yo en mi caso lo que quiero contar es una anécdota, porque yo estuve presente durante la entrevista y a mí me sorprendió pues que una de las señoras que estaba en la tienda en ese momento se nos acercase, felicitase a Laure por las palabras y le dijese que bueno, que ya era hora, ¿no?, que alguien pudiese venir a hablar un poco del tema de ser mujer y ser musulmana. Y sobre todo romper con los prejuicios que conlleva el ser mujer y musulmana. Entonces incluso esta señora llegó a emocionarse, que creo que tú lo recuerdas. Evidentemente desde Raíces, que como hacemos la propuesta de que venga, precisamente era porque ya la palabra en sí, feminismo, choca mucho en la ciudad, pues a la hora de unir feminismo e islámico, pues el día que estuvo aquí causó bastante expectación y de hecho había gente que no entendía ni los términos y ella tuvo que explicar un poco cuál era el origen del feminismo islámico como entrada para poder debatir sobre él. Los resultados, pues en general han sido positivos, porque ha habido mucha gente que, según me cuenta Laura a través de correos, que incluso le han dicho que a ver si tiene posibilidad de volver a Melilla para seguir con las charlas, pero también ha recibido críticas porque ha sido un poco transgresora con determinados conceptos que desde el desconocimiento que se tiene tenemos nuestros esquemas formados en la cabeza y a veces no cuadran. Entonces sí es cierto que ha sido muy positiva, pero también ha tenido relaciones negativas. ¿Y las críticas vienen de mujeres, de hombres? De todo un poco. Bueno, nosotros las críticas las hemos visto a través de, bueno, ella a través de mensajes privados, pero en las redes sociales también. A ver, ella cuando lo habla del feminismo islámico, las críticas que recibe, lo explica muy bien en el vídeo. Dice que por un lado está el feminismo secular, que se entiende que no puede ser musulmana y a la vez feminista, porque tiene unas creencias y tú para ser feminista tienes que desprenderte de la mochila de las creencias, pero dentro de la propia comunidad musulmana, sobre todo los hombres y aquellas mujeres que tienen roles patriarcales, la acusan de innovadora, de querer innovar en el Islam. Entonces ella lo que viene a decir es, lo que viene a decir el feminismo islámico es, en el libro sagrado, se habla de igualdad, el problema es la interpretación patriarcal que se hace de esas lecturas. Y sobre todo, claro, por parte de un sector masculino. Ana, ¿cómo valoras lo que has escuchado de Laure? Bueno, no tuve la oportunidad como ella de escucharla ni de estar en su entrevista. Acabo de escuchar y estoy asimilando lo que he escuchado. En principio, una primera valoración es que tiene un discurso feminista. Bien. Y muchas de las cosas que ella expone pues está dentro del discurso feminista, no es más. Que ella le llama feminismo islámico porque ella procesa la religión. Muy bien. Vaya, que el feminismo no es excluyente para nada. Es plural. El feminismo es plural, como dices tú, y si ella tiene la necesidad de tener una religión, pues muy bien. Vaya, que yo no tengo es que no tengo por qué tener opinión a ese respecto. ¿No estás de acuerdo con que se asocie feminismo islámico? Es feminismo y ya está. Vamos a ver, muchas mujeres... A mí es que la religión no tiene que estar encima de la mesa. Para mí no tiene que estar encima de la mesa. Hay muchas mujeres que procesan cualquier religión y al mismo tiempo luchan por los derechos de las mujeres. Ven que hay una discriminación, que hay una desigualdad social, ven que los derechos humanos no están siendo respetados, y entonces en el momento que tú crees o te pica, ¿no?, y dices yo voy a luchar por esto, yo voy a trabajar por esto, bueno, pues te puedes considerar feminista porque trabajas por los derechos de las mujeres y trabajas por romper los estereotipos que hay, trabajas por romper la sociedad patriarcal. Por lo tanto, el hecho de que después en casa practiques una religión u otra, a mí es que yo no te lo voy a preguntar, porque tampoco me interesa. Nuria. Bueno, yo tengo que decir de las que pienso que las opiniones de esta señora son un poco controvertidas. Y yo aquí estoy dando una opinión personal y particular, porque volvemos a cometer el mismo error de siempre, y es asociar Islam a costumbres determinadas de países árabes
o de países en los que se inició la religión musulmana. Estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de comentar, de que una cosa es el feminismo en sí como tal y el luchar por los derechos de las mujeres independientemente de la religión que profesen, y otra muy distinta a la religión. En este punto también quiero abrir un paréntesis y decir que el principal defensor del Islam y nuestro profeta fue el mayor feminista que existió en esa época. O sea, si nosotros conociéramos la historia del Islam y cuál era la situación de las mujeres en esa época preislámica en esos países árabes, él ha sido el mayor feminista. Otra cosa es lo que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo. Y habría que estudiar cuál era esa situación inicial de las mujeres y cuál fue el mensaje que trajo el profeta y el Corán, o sea, el Islam, cuál fue el mensaje hacia las mujeres. De hecho, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en su lecho de muerte, lo último que dijo fue: cuidad a vuestras mujeres. O sea, fijaros el contenido que podía tener el Islam hacia las mujeres. Y cierro el paréntesis, que era algo que no quería que se me escapara. Esta señora habla de lo que ocurre en el mundo árabe o en los países árabes que no es Islam. Hay muchísimas costumbres que están asociadas al mundo árabe que son costumbres preislámicas, como hablaba esta señora de la ablación a las niñas, la ablación de los genitales de las niñas. Eso en el Corán no viene en ningún sitio. El Islam lo prohíbe tajantemente, cualquier mutilación del cuerpo humano. Dios nos ha hecho de una forma y así tenemos que permanecer. Por lo tanto, eso no es Islam. Por lo tanto, que una persona que habla de feminismo islámico enlace la ablación con el Islam, no has entendido lo que posiblemente es que hablo, es que yo lo que entendí, que a lo mejor me he equivocado, pero hablaba de que nos rasgamos las vestiduras con las caricaturas en contra del profeta, pero no hacemos nada ni nos manifestamos en contra de la ablación de niñas musulmanas. Pero es que no es por Islam, Nora. Sí, yo lo he entendido, pero es que no es por Islam, es por costumbre. Es por costumbre. Entonces son cuestiones que a mí, como mujer musulmana, me duele y me molesta que se asocie al Islam con todas esas costumbres. Yo estoy muy orgullosa de ser musulmana y siempre lo he dicho. Y siempre hablo del Islam, no cuando estoy en el entorno político, porque no es el foro para hablar, pero en otros foros sí. Este es un foro, aunque sea política, no vengo en calidad de política, vengo en calidad de mujer musulmana. Tengo que defender mi religión. Claro. Y como tal, y lo que yo he aprendido y lo que yo he conocido del Islam no es esto. Lo que yo no he conocido del Islam es que a una mujer se la pueda obligar a una vestimenta determinada, y tampoco entiendo por qué esa manía de catalogar que una mujer musulmana que lleva el niqab, el burka, el hijab o lo que quiera llevar está coaccionada o está obligada. No, eso forma parte de nuestra libertad religiosa. Y como estamos en un país democrático, podemos decidir si queremos ir con el pelo suelto o queremos cubrirnos la cabeza. Yo solamente quería un inciso en relación, es que ella también es musulmana, y lo que quería aclarar es que ella lo que dice es denunciar que precisamente, ya no solo los musulmanes, en general hay que denunciar que haya gente que en nombre del Islam haga o practique la ablación. Eso es lo que no se puede hacer nunca en nombre del Islam, porque en el Corán no viene de ninguna de las formas. Una realidad. Por lo tanto, es algo que hay que separar totalmente. Es que lo primero que dice, vamos a separar, luego es que nosotros como responsables, somos responsables, mujeres musulmanas, vamos a denunciar lo que están haciendo en otros países, o incluso en España, porque ha habido casos, en nombre del Islam. Eso es lo que ella está diciendo, que no se permita que en nombre del Islam se hagan estas barbaridades. Yo de todas formas me quedo con dos palabras que ha dicho que me han resultado las más interesantes, que igualitaria e inclusiva. Exacto. Para mí eso es lo más importante. Exacto. Estíbaliz. Bueno, yo asistí a la conferencia y me quedé maravillada, porque no había oído nunca hablar del feminismo islámico. Feminismo sí, pero nunca había asociado las dos, o sea, no había leído nada al respecto, y me pareció un discurso muy interesante. Me pareció interesante porque creo que, o la interpretación que yo hago de su discurso, que no he leído mucho más, hace una separación entre lo que es la religión y las prácticas culturales. Entonces habla de que la religión en sí, la religión como esencia o tal, busca la igualdad, la diversidad, ¿no? Y que son algunas prácticas culturales más, aunque luego la religión se introduce también en la práctica cultural, ¿no? Porque a veces, ¿no?, se articulan como para justificar patriarcados, cosas así. Sin embargo, lo que no es igualitario y no es feminista es el sistema, el orden, que es el orden patriarcal. Entonces me pareció muy interesante
que aludiera a esa idea, ¿no? Porque efectivamente no, la cultura y el orden social no es solo religión, sino que hay muchas más cosas. La religión es algo y luego hay más cosas. Y me pareció muy interesante también la idea de cómo, claro, mujeres o personas que entienden la realidad a partir de la religión, si se hace un discurso religioso, o sea, si se lee el Corán en términos de feminismo, va a calar mucho más las ideas feministas, las ideas de la igualdad, porque claro, como todos los libros, supongo que, o como cualquier texto, tú lo lees con unos ojos o con otros y sacas unas ideas u otras. Entonces, hacer un discurso igualitario hacia la mujer creo que puede ayudar mucho a muchas mujeres que no han reflexionado sobre la condición de género a verlo a través de la religión, y me parece muy interesante. En el caso de Melilla, de las mujeres musulmanas de Melilla, ¿qué domina? Porque hablamos de Islam, de derechos, de que se valora a la mujer, pero sin embargo, la situación de la mujer musulmana de Melilla, ¿cuál es? Vosotras que estáis en contacto por una u otra razón... Perdona, pero lo que no me parece bien es el planteamiento de la pregunta, porque yo conozco a mujeres de cultura amasí. Después la religión que procese es indistinto. Puede ser mujeres amasí que no tengan que no practiquen la religión, que la practiquen en un determinado grado o en otro, porque nada es perfecto, ¿no? Que todo es muy heterogéneo. Y cada grupo, y dependiendo de cada grupo, dependiendo de cada situación, dependiendo de dónde venga, de cuál haya sido su entorno, su educación. O sea, en cada familia es un mundo, cada mujer es un mundo. Y entonces yo creo que el planteamiento de la pregunta sería por la mujer amasí. O sea, yo tengo compañeras de cultura amasí que no se me ha ocurrido nunca preguntarles si procesan o no procesan qué religión. He tenido alumnas en adulto de cultura amasí, tengo alumnos y alumnas en el aula de cultura amasí y no se me ocurre preguntar qué religión procesa. Entonces, para mí la pregunta no es si eres musulmán. Yo, sin embargo, creo que en Melilla sí que hay... de un tiempo a esta parte, sí es cierto que hace unos años lo que imperaba en nuestra ciudad era la cultura amasí. Principalmente todo se basaba en la cultura con influencias del Islam, que como todos sabemos los Imezighen llevan muchísimos siglos asentados en esta zona del norte de África y se islamizaron con el paso del tiempo. O sea, entonces eso hasta hace unos años, yo te puedo decir, hace poco relativamente, podemos estar hablando de hace 10, 15 años, lo que imperaba era la cultura. Pero sí que es cierto que yo he ido notando de unos años a esta parte, que hay, como decía antes Nora, es todo muy heterogéneo, depende, pues cada uno hacia qué rama del Islam haya tirado y ya pues está todo como muy mezclado. O sea, no podemos hablar de una situación de la mujer musulmana, si queremos centrarnos en el ámbito religioso en este momento, que sea igual. O sea, no podemos hablar de una situación generalizada, porque es que depende de la corriente ideológica de cada una de esas personas. Hay mujeres que siguen pues prácticamente ligadas a su cultura sin que la religión les haya influenciado o sin que la corriente religiosa les haya podido influenciar, pero sí hay otras personas que se están dejando influenciar por corrientes ideológicas que ni siquiera son propias de España, sino que están viniendo de otros países que me atrevo a decir más radicales y con otras connotaciones, porque sabemos que en el Islam no hay una figura única como puede haber en el cristianismo, que el Papa pues marca unas directrices. En el Islam no lo hay, en el Islam hay muchos ulemas y cada uno tiene una visión del Islam y ya luego pues cada uno pues se guía por el que sea más afín a su forma de pensar. Entonces yo creo que ahora mismo la mujer musulmana en Melilla tiene una realidad tan diferente una de otra que es un poco imposible hablar de este tema. Sí, pero está muy influenciada, por ejemplo, por los líderes religiosos. Hablaba Laure precisamente de eso, de ese sometimiento quizá a lo que dicen los líderes religiosos, que son masculinos, y de ahí pues esa defensa del feminismo islámico. A eso me refería, al decir mujer musulmana en relación con feminismo islámico, porque es evidente y por supuesto que hay que hacer esa diferenciación entre amasí y musulmanes. Pero
pero hablando de religión y hablando de líderes religiosos y de lo que están influenciando en la manera o en la forma de vida de muchas mujeres, yo lanzo la pregunta, ¿aquí se nota esa influencia en las mujeres musulmanas? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, de hecho, yo la primera vez que, el segundo año que estaba aquí en Melilla, hacía clases de alfabetización. Y claro, yo, el primer contacto que he tenido con el mundo del Islam ha sido en Melilla, porque no conocía nada más antes. Y estábamos en una clase de alfabetización con mujeres de diferentes edades, porque claro, es lo que decíamos, ¿no? Que las mujeres son mujeres, de diferentes edades, de diferente condición social, de diferente práctica religiosa, de diferente práctica cultural, o sea que hay una heterogeneidad importante. Y en esa heterogeneidad del grupo salió el tema de la religión. Y entonces, claro, pues yo dije, a ver, que hablen y que cuenten, a ver. Y empezaron sí, no sé qué, ¿no? Empezaron a citar soras, creo que se llaman, del Corán, o versículos o tal. Y de repente se montó un conflicto fuerte, porque las que llevaban pañuelo y las que no llevaban pañuelo entraron en conflicto defendiendo cada una la postura que tenía. Y yo me quedé, digo, ¿y ahora qué hago? Pero un conflicto calentito casi de agresión, casi, que yo dije, se acabó la clase, cada una a su casa, reflexionar sobre qué problema tenéis aquí siendo todas musulmanas, ¿no? Eso habrá tendré. Entonces, porque unos consideraban por el tema de la vestimenta o sí, por el tema del pañuelo. Del pañuelo. No voy a reproducir la frase porque es de mal gusto, pero hubo una frase en concreto que aludía a algo así como porque muchas veces las que tienen pañuelo piensan que las que no lo llevan son más ligeras, pero las que llevan pañuelo a veces son mucho más ligeras que las que no lo llevan. Y se creó un conflicto potente que yo no supe cómo solventar porque no sabía del tema, y fue como a casa cada una y ahora reflexionar qué ha pasado aquí que yo no tengo ni idea. Y entonces me quedé mucho con esa anécdota porque me hizo reflexionar mucho de cómo, claro, no hay tampoco una sola práctica islámica, no hay una sola idea sobre qué significa ser mujer musulmana, no hay una sola idea, no hay un consenso, porque creo que no puede ni debe de haberlo, tiene que haber una diversidad y la diversidad tiene que ser aceptada. Claro. Pero me llamó mucho la atención el conflicto aquel porque a mí me hablaba de una tensión que existía cierta tensión, ¿no? No, ella está hablando de alfabetización y voy a entrar allí. Quiero decir, aquí la clave, como decía Laura, tiene que ver con la formación y la educación. Porque al final las mujeres musulmanas o no musulmanas que estén formadas, que es la clave, lo importante, la educación y la formación, tendrán la capacidad de decidir qué es aquello que les vaya bien o no. Entonces, independientemente de la religión, yo creo que al final la formación es la clave. Seas o no musulmana, o sea, tú estás formada y sabrás realmente qué es lo que te beneficia o no te beneficie. Eso por un lado. Luego, en relación a lo del feminismo islámico, sí, voy a comentar que, bueno, seguramente vuelva a venir Laure, porque AMEP hizo un estudio sobre el feminismo islámico y vamos a presentar las conclusiones de ese estudio. Y realmente, pues las conclusiones vienen a decir que da igual, o sea, no tiene influencia realmente la religión. Te quiero decir, la mujer musulmana tiene los mismos problemas que una mujer cristiana, que una mujer judía o que una mujer agnóstica, que son falta de formación muchas veces, fracaso escolar, desempleo. Entonces son cosas, y además hay preguntas clave en la encuesta como papel de la mujer en la casa. Y es verdad que el margen de... Voy a dar algunos datos, aunque no debería, porque lo tendrá que hacer el sociólogo que hizo el estudio. El rango de edad era creo, de los 18 hasta los 60. Pues las más jóvenes entendían que el papel de la mujer musulmana en casa tenía que estar compartido con el marido, con el hombre. Pero es verdad que conforme subía la edad, pues a lo mejor no lo veían tan claro. Pero yo pregunto, ¿eso se da solo en la sociedad musulmana? Yo creo que en todas. Yo creo que en todas. Entonces, sí que además os invito, seguramente sea el 17 la presentación, donde os detallarán mucho más los datos en cuanto a hogar, al rol de la mujer y del hombre, el cuidado de los hijos y el tema laboral. Ana. Al hilo de lo que tú estás diciendo, tengo que presentar en breve, ya está en la página web, en el blog del área de la mujer, ya está puesto, pero no lo he, digamos que no lo he hecho público en los medios de comunicación, pero hemos diseñado una guía de corresponsabilidad. O sea, una de las cuestiones básicas para lograr la igualdad
la mujer se ha incorporado al mercado laboral todo lo que puede con la crisis. La mujer ocupa los puestos, ocupa los sitios en la universidad y no solamente son mayorías de mujeres estudiando, sino que sacan mejores notas que ellos. Y bueno, después hay un techo de cristal ahí porque la mujer no ocupa los puestos más importantes dentro de las empresas, ¿no? Pero al mismo tiempo que la mujer se incorpora al trabajo, que la mujer se incorpora a la educación, que ha costado, que los movimientos feministas han luchado y han trabajado muchísimo para que estemos hoy día aquí donde estamos. Al mismo tiempo, los hombres, porque la sociedad somos hombres y mujeres, al mismo tiempo los hombres tienen también que valorar todo lo que la mujer lleva y parece que no cuesta trabajo, del cuidado de los demás, del cuidado de la familia y demás. Y entonces es importantísimo, consideramos muy importante, que hombres y mujeres se corresponsabilicen en las tareas del hogar. Tiene que haber una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, en las tareas de la casa, en quién hace qué y cómo, ¿no? Si solo avanzamos la mujer por una parte y el hombre se quede atrás, pues entonces aquí es cuando surge el conflicto. Por eso, y gracias al Instituto de la Mujer, que nos lo ha financiado, pues hemos editado una guía de corresponsabilidad, que la tenéis, ya la daré a conocer, pero bueno, ya la podéis, si os metéis en la página del sindicato, y está bastante bien, porque lo que trata es, primero, de evidenciar la necesidad, de sensibilizar, de concienciar de todos estos temas, y es una herramienta de trabajo para los centros educativos, porque no, como yo, por supuesto, estoy de acuerdo con tus palabras, la educación es la clave, y entonces los centros educativos, cuantos más herramientas tengan para poder llevar a cabo los planes de igualdad, que aún no están hechos, pero bueno, vamos caminando, y para llevar a cabo proyectos coeducativos en los centros, pues mucho mejor. Es una necesidad. Si hubiese corresponsabilidad, el Instituto de la Mujer no te paga la guía y tú no te molestas en hacerla. Entonces tenemos la necesidad de seguir avanzando en esto de la igualdad. Sí, el problema está cuando en el seno de la propia familia no se ve bien el hecho de que una mujer se eduque o una mujer pues quiera tener alguna iniciativa profesional. Y eso se está dando aquí en Melilla y yo, vamos, lo conozco de primera mano y sobre todo, vuelvo a repetir, en mujeres amasí. Aquí hablo de mujeres amasí. Dunia, ¿qué está pasando? Porque vamos a ver, eso yo vuelvo a insistir en que eso es un tema cultural y no religioso. O sea, estamos hablando de que posiblemente en el seno de esa familia tengan una forma de ver la vida en la que ellos entiendan, los padres, en este caso, tanto padre como madre, porque de lo que hablaba Nora del estudio, sí que es cierto que muchas veces en algunos núcleos familiares son más machistas las propias mujeres que los hombres. O sea, que cuántas abuelas se escucha decir, no, hijo, tú eso no lo recojas, ahora viene tu hermana y lo recoge. O sea, que eso es algo cultural, no estamos hablando, por eso yo al principio decía que las palabras de esta señora me resultaban un poco controvertidas porque estábamos mezclando cultura con religión y yo creo que eso es algo, porque yo no tuve la suerte de asistir a las ponencias, yo solo he escuchado la entrevista que hemos podido escuchar aquí y a lo mejor no he entendido su visión de una forma más global. Posiblemente tenga que leer algo más sobre ella para poder entender lo que quiere decir. Pero sí que a mí me molesta muchísimo que se mezcle la cultura y la forma de ver las cosas, porque esta visión posiblemente en la España de hace 40 años era la misma. Sí. Y en algunos países sudamericanos, y en la India, y en China, y en Japón. Pero parece ser que el mundo occidental, bueno, digo el mundo occidental por llamarlo de alguna manera, quiere inculcar el que las mujeres musulmanas estamos reprimidas, que el Islam reprime a la mujer, y eso no es así. Vamos a hablar de cultura. Sí que es cierto que esa represión que puede haber en esas culturas se instrumentaliza a través de la religión, porque es la forma de meter miedo a la persona, de que si esto no lo hace, es la forma antigua de adoctrinar a la gente, de adoctrinar a una persona. Y en este caso se utiliza en contra de las mujeres y en contra de esa libertad de la mujer por el temor a que la libertad se convierta en libertinaje. Yo lo entiendo así. Yo creo que es que el temor es a que una mujer libre
no vaya a seguir unas normas éticas o morales que esa familia pueda entender. Y es un error. En el caso, por ejemplo, de la vestimenta, ¿es un error entonces de base el pensar que una mujer que lleva burka o que de la noche a la mañana pues se ha puesto el pañuelo o ha cambiado su forma de vestir, eso es un error de base el pensar que viene a causa de la religión, a causa del Islam? Vamos a ver, eso es un tema muy sensible. A mí nunca me gusta entrar a valorar el por qué una persona hace algo determinado o por qué cambia su vestimenta o por qué decide llevar el niqab o el burka, porque eso es una opción muy personal. Entonces eso es algo que a mí no me gusta valorar porque yo tengo mi opción y otras personas tienen la suya. Entonces yo a título personal no lo valoro. El que una persona, yo lo único que sí podría valorar es que esa persona se estuviera sintiendo forzada. Eso es cuando una persona lo hace. ¿Casos de que...? No, en mi entorno tengo la suerte de no conocer casos de que alguien lo haga de una forma forzada. Entonces yo lo único que podría invitar a una persona que me dijera yo no lo hago porque quiero, sino que me están obligando, es que lo denuncie. Eso es una violencia, es violencia de género. O sea, eso es violencia hacia esa persona. Por lo tanto, lo que le queda es que estamos en un país democrático, que la van a ayudar y que vaya a la justicia, pero no soy capaz de valorar el por qué una persona lo hace o no, siempre y cuando lo haga desde su libertad. Las medidas coercitivas que mencionaba Laura Rodríguez contra la mujer, ¿estáis de acuerdo en que no son beneficiosas para ella? Entonces, ¿no? Yo creo que no funciona así. De hecho, a mí me molesta mucho en esta... O sea, cuando se mezcla el feminismo y la diversidad cultural o la diversidad religiosa, a mí no me gusta nada porque la mujer siempre es cabeza de turco. Entonces se vuelve a utilizar otra vez a las mujeres y se las pone en una tensión donde parece que tienen que elegir entre su grupo y el de los otros, o entre las posibilidades culturales, religiosas que le da su grupo y las que les da el otro. Un otro que todo está muy construido y entonces parece que siempre la mujer está en el medio de todo. Entonces eso no me parece justo. Creo que para que la mujer realmente, la mujer de cualquier orden cultural, religioso, social, tenga una verdadera igualdad y una verdadera libertad, lo que tiene que tener es espacio social, espacio público. Tiene que poder participar del espacio público desde sus opciones. Entonces, decirle a una mujer, porque al final parece, no tiene por qué ser así, pero puede parecer que se dan ataques o sea, vamos a imaginarlo que fueran grupos patriarcales que están luchando simbólicamente entre ellos y están utilizando a la mujer para... No sé si puede ser así, puede interpretarse de esa manera. Si es así, a mí me parece que otra vez la mujer está en mitad de la lucha, siempre se ve más afectada que liberada. Entonces creo que es cuestión de dejar de luchar los unos contra los otros, siquiera simbólicamente, y crear opciones. Crear opciones de libertad. Yo creo que respecto a la vestimenta, las mujeres, no lo sé, esto es una interpretación mía, las mujeres tienden a seguir más los dictados, por ejemplo, de líderes religiosos que pretenden pues invisibilizar a la mujer cuando se está cuestionando el rol de la mujer. Cuando se siente atacada en sus tradiciones, en su identidad de pertenencia primera, tiene más posibilidades de radicalizar su postura, o sea, de dejar de pensar en la igualdad y pensar más en la identidad cultural o religiosa. Entonces creo que no beneficia. Hay otras vías, seguro. Bueno, está claro, cuando ha dicho lo de medidas prohibitivas, si beneficia o no, está claro que muchas mujeres deciden, si no me dejan salir con pañuelo, o sea, con un simple pañuelo, pues me quedo en casa. Entonces mi pregunta es si realmente eso es una manera de hacer que esa mujer participe en la sociedad y en el día a día. Y luego, en cuanto a lo que acaba de comentar, es verdad, porque a la hora de decisión, yo no lo sé, habría que preguntarle a la persona, ¿por qué te pones pañuelo? ¿Por qué te pones niqab? Es lo que decía Laure. Habrá que entrar en ese entorno, preguntar a esa mujer, no desde fuera juzgar
y crearnos nuestro propio juicio, sino preguntarle. Y sobre todo es cierto que hay muchas mujeres que se lo ponen por cuestiones religiosas, y a lo mejor también es cierto que hay otras pues que se lo ponen por lo que decía ella ahora mismo, por una cuestión de rebeldía. Es que también hay que conocer realmente la situación de esa mujer que se tapa en ese momento. Nadie se para a preguntarle realmente a esa mujer por qué. Hay otro tipo de elementos de ropa que se imponen desde otro punto de vista, que nadie se pone a parar a criticar por qué, pero en este caso sí, en el caso de la mujer musulmana sí, y esa es la pregunta que yo hago. ¿Creéis que el papel de los medios de comunicación tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver, Ana. Yo con respecto a esto es que, vamos a ver, no creo que una vestimenta, una determinada vestimenta te pueda hacer más o menos libre. La cuestión no está en el vestido, la cuestión está en ti. Entonces a mí lo que me preocuparía es que esa persona no lo hiciera con libertad. Afortunadamente estamos en un país democrático con unas leyes de igualdad y tiene la facilidad en un momento dado, y en base a una educación recibida, cuanta más educación recibas, más capacidad de crítica vas a poder tener y vas a poder decidir. Entonces desde la libertad, y desde la libertad de saber que en un momento dado te lo puedes quitar o poner, pues cada cual, además, cada pelo yo creo que es diferente. Hay muchas mujeres razones diferentes, y ¿no? muchas razones, ¿no? Claro. Entonces, pues dependiendo de las razones, ¿quiénes somos nosotras para decir, oye? Está claro que hay una apuesta común en esta mesa por la educación y para el libre desarrollo de la mujer, cualquiera que sea su condición religiosa o cultural. Pero hay una cosa que ha dicho Laure, y es que parece que las autoridades españolas están en connivencia con ciertos sectores para que siga dominando el patriarcado. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho? ¿Estáis de acuerdo con ello? Bueno, el patriarcado existe, eso no me cabe la menor duda. Que el Estado esté poniendo instrumentos para romper con ello, me imagino que a través de la educación, del primer pilar. Pero yo, por ejemplo, se saben datos reales de cómo de impuesto está el patriarcado a día de hoy, tirando de estudios. Hace poco pude leer que los últimos estudios que ha habido sobre juventud, los datos que daban en España del Instituto de la Juventud eran alarmantes. Decían que adolescentes y jóvenes volvían a tener los roles que hacía 30 años tenían el hombre, de tú no te vistas así, porque vas maquillada, porque sales y vienes tan tarde, o porque vas a estudiar tal o no te quedas en casa. Esos son datos estadísticos de estudio. Y luego también una nueva aparición de lo que se llama neosexismo, que es una especie de sexismo en donde el hombre ve que necesita a la mujer. Por un lado, él quiere protegerla y por otro lado cree que él es la mitad de esa mujer. Y eso también es una especie de machismo peligroso que habría que tener en cuenta. El patriarcado es evidente que está ahora mismo sobre la mesa. ¿Y cómo luchar contra Vamos a ver, el patriarcado es que es nuestra sociedad. O sea, nosotros somos parte de ese patriarcado y lo llevamos inmerso. Y es, no sé, un ejemplo evidente. Los centros educativos. ¿Qué nombre tienen los centros educativos? ¿Os habéis parado a pensar? Los hombres, tanto en primaria como en secundaria. Eduardo Morilla. Bueno, tenemos el Victoria Eugenia, ¿no? Espera, el único. reinas o vírgenes. Reinas y vírgenes sí sirven. Eso sí. Vamos a ver las calles de la ciudad. Las niñas y los niños necesitan referentes masculinos y referentes femeninos. Recientemente se han tenido que poner nombres a la ciudad, bueno, creo que han sido 3 o 4, ninguno de mujer. Es que no hay mujeres, es que no hay mujeres que han hecho cosas. Entonces tenemos la preocupación, tenemos que tener la preocupación por visualizar todo aquello que se hace muchísimo. Pues vamos a sacar nombres femeninos, independientemente de la cultura, independientemente de todo. Vamos a sacar, ¿no? Y bueno, hay un calendario y no te lo he traído. Pero todos los años editamos el calendario donde visualizamos cada día a una mujer o cada día a una institución, o cada día a una ONG. Bueno, y creo que es una labor fundamental porque el patriarcado está ahí, es la estructura de poder que tenemos y la Iglesia está en connivencia con el patriarcado. Ahí ya estamos metiendo religión, Ana.
Yo no, vamos a ver, porque tú me lo has dicho, porque me lo estás planteando así. O sea, no nos olvidemos, o sea, el Papa es el Papa y es Papa. Claro. Y cuando tú vas a una mezquita, las mujeres no entran por la puerta principal, entran por otra puerta y rezan en otro sitio. Y podemos seguir dando datos, dando muchísimos datos, aunque si tú hablas con una teóloga, que he hablado con una recientemente, porque cuando tú me dijiste, Sí. hablé con una teóloga y ella imparte religión cristiana y dice, Jesucristo fue el primer feminista. Claro. Pero luego la lo mismo interpretación que es de En esencia, pero después, claro, pero lo que es la interpretaciones. institución, Claro, la luego institución. son decisiones que se aplican en la práctica cultural. Claro, claro. Porque la práctica cultural, o sea, el orden social, como El dice orden Ana, social. el orden social es patriarcal, Por es el supuesto. orden por excelencia. Y se basa en la religión Y se para va- poder perpetuarlo. efectivamente. Es un instrumento de poder, al fin y al cabo, para que se perpetúe. Y además es que es un orden social súper bien pensado. Porque es que hay una desigualdad clave entre hombres y mujeres, pero sin embargo las mujeres también servimos de clave, ¿no? Como decía Lauren en el vídeo, las mujeres somos guardianas de la tradición y guardianas del patriarcado. Entonces, está muy bien pensado porque las principales personas que están afectadas por ese orden son las que lo van a reproducir. Entonces, no tiene muchas fisuras. Hay que hacer una revuelta, ¿no? Una toma de conciencia para ir rompiendo el orden. Y vosotros que estáis en contacto con mujeres en el sector educativo, bueno, y en diferentes sectores, por ejemplo, la autoestima de estas mujeres, hablábamos antes también de empoderamiento, hablaba Laure, ¿cómo está? ¿Está baja? Aquí en Melilla, ¿cómo la veis? Por Claro. ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Yo, en las mujeres que conozco de origen amasí y religión musulmana, o de origen musulmán también, no son mujeres súper empoderadas. Bueno, autoestima. No tienen autoestima en el sentido de que se quieran, que decidan, que hagan, que se valoren, que... ¿Y por qué? ¿Por lo que les rodea? ¿Porque no les hacen sentirse valoradas o por qué? Porque es que o sea, tradicionalmente, ser mujer no está valorado directamente. Los roles que ejercen tradicionalmente las mujeres no están valorados socialmente. Entonces, eso quieras que no, eso nos afecta a todas las mujeres. Que los símbolos que se asocian a tu género no tengan un valor social, pues eso hace que no tengas el mismo reconocimiento social, ¿no? La misma autoestima. Y supongo también que tienen vidas difíciles, muy complicadas. Para quererse también hay que tener tiempo de quererte a ti y no de solo cuidar a los demás. ¿Y el perfil de mujeres a las que vosotros dais clase, en concreto, son las edades y un poco la clase social? Las edades son de todo. La clase social, no sé cómo catalogarla, porque no sé económicamente cómo está cada una. Pero hay una gran diversidad. Hay mujeres que son migrantes, hay mujeres que han nacido aquí, hay mujeres que son... O sea, que hay un montón de tipos de mujeres. Entonces, no hay un perfil muy definido. Pero yo entiendo que la autoestima depende más de la situación de esa persona, ¿no? Ya no tanto de la religión. Claro. Depende un poco de la situación económica, situación familiar. Claro, es algo... La formación es muy importante. Y eso no creo que dependa solo de la religión, porque hay personas con problemas de estima, con problemas de violencia de género, problemas económicos, por desgracia, hay en todas las culturas, en todas las religiones y en todos los países del mundo. O sea, que eso es algo generalizado y no creo que dependa tanto de la religión. Sí que es cierto que en Melilla podríamos hablar de que las mujeres de origen amazigh o musulmanas pueden tener un mayor porcentaje de este tipo de problemas, porque es que da la casualidad que es el sector de la población melillense que más dificultades económicas, de formación, etcétera, está sufriendo. Entonces puede ser que por ese motivo se estén aglutinando en estas mujeres este tipo de problemas, pero no creo, vuelvo a repetir, que se deba asociar a la condición religiosa.
Bueno, hay otro tema que me gustaría abordar con vosotras y es el de las redes sociales, porque están ejerciendo un poder muy importante en temas que afectan a la mujer. A mí, Nora, me gustaría que me comentaras la anécdota que sufriste, ¿no?, entre comillas, y que la expusieras para conocimiento de todo el mundo y que habláramos sobre ello, porque yo creo que es interesante también hablar de ello. La anécdota tiene que ver con la visita de Laure, porque además que yo la conocí a través de esta anécdota en Facebook. Bueno, quienes me conocen por Facebook saben que no paro, que estoy ahí súper activista. Muy activa. Además, yo tenía en mi portada, ahora lo he cambiado porque tengo la foto de la Asociación de Mujer Emprendedora, pero tenía una foto con una frase que decía creando conciencia, ¿no? Y yo creo que esa foto significa mucho, y sobre todo las personas que entran de primero a ver mi perfil. El contacto con Laure y con todo el tema tiene que ver porque el año pasado, mes de mayo, junio, una chica musulmana de Valencia me manda un privado diciéndome que si la podía ayudar, porque en un grupo determinado que se había creado de estos fantasmas en Facebook se estaba hablando de cómo pegar a una mujer en el Islam. Claro, yo... ¿En nombre del Islam? En nombre del Islam, sí, sí. ¿Cómo? ¿Eso cómo puede ser? O sea, lo primero era apología a la violencia de género. Me da igual ya, o sea, apología a la violencia de género. A través de Facebook contacté con una plataforma que es Red Musulmana, que es la que pertenece Laure. Yo sabía que había mujeres que conocían bien la religión y demás. Entré, le expliqué lo que estaba pasando. Inmediatamente entramos en ese foro y empezamos a denunciar a los administradores, evidentemente. Bueno, éramos personas de distintas culturas, no solo musulmanas, ¿vale? Pero además de todos sitios de España. Los administradores se negaban a eliminar esos comentarios porque había vídeos, imágenes, y decidimos a través de la red, porque hay una página que es de la policía en Facebook, hay una página oficial, denunciar esa página, y después de 2 días a base de denuncia conseguimos que se bloquease y se eliminase la página. Entonces fue cuando Laure tuvo la idea de crear otra página que se llamaba con el nombre Yihad contra la violencia de género, y ahora explico lo de yihad, porque es lo que veníamos al principio. Todo el mundo entiende yihad como guerra santa, y yihad quiere decir lucha interna de lograr un objetivo en tu vida. Tú tienes el objetivo de sacarte una carrera, pues yihad para sacarte la carrera. Entonces, por eso también ella insistía mucho en lo importante de la formación y en la interpretación verdadera para entender luego los conceptos y entender el porqué. A raíz de esa relación con Laure, contacto con más gente que están en Red Musulmanas, como Natalia Andújar, que es otra feminista que viene pisando fuerte en España, y empezamos un poco a través de esa página Yihad contra la violencia de género, buscar a través de las redes todo tipo de comentarios o vídeos que fuesen en contra de los derechos de la mujer y denunciarlo. Además, y que funciona. se están haciendo en nombre del Islam. Sí, bueno, en nombre del Islam o no. O sea, sí, en ese caso sí, pero de verdad que hace poco también encontramos determinados comentarios racistas y discriminatorios que, por suerte, hace poco se ha creado una fiscalía contra la discriminación, que se persigue la discriminación y el odio, y en esa senda también estamos. Hace poco, antes de venir Laure, subimos una foto, que otra anécdota, de mujer emprendedora, y hubo un comentario de un determinado personaje de Melilla que dijo que las mujeres, el problema de la ruptura y de los divorcios tenía que ver con que la mujer había decidido ser emprendedora y salir de casa. Claro, entonces, además, era 2 días antes de la visita de Laure, que Laure lo utilizó en su exposición como ejemplo, o tipo, las mujeres son como los bombones, hay que tenerlas protegidas, cosas así, ¿no? A verlo, haylo. Y entonces ahí tenemos que estar todas las mujeres y todos los hombres luchando para evitar esto. Claro, pero en las redes sociales, Sí, que sí. hablamos de En algo las redes. que está descontrolado prácticamente. Bueno, hay perfiles que son trolls y otros con nombre y apellido, también tengo que decirlo. O sea, hay perfiles que se esconden, pero otros dan su cara y no se cortan a la hora de hacer ese tipo de comentarios. Y bueno, ¿qué opináis de lo que Bueno, habéis yo sí escuchado? que seguía a Nora Sí, a cuando Dunia la metí en el cuando grupo, por ese cierto. incidente, Ajá, es verdad. sí, porque además estuvo la pobre como 2 días sin dormir, vigilando, preocupada, ¿no? vigilando y muy preocupada con ese tema, y lo recuerdo. De hecho, cuando dijiste lo de la anécdota me acordé, porque sí que es verdad que además yo no soy muy activa en las redes sociales, pero sí que Pero cuando comentaste. sí, pero que cuando vi eso sí fue algo que me chocó tremendamente. Y dije que poca vergüenza y hasta dónde hemos llegado y hasta dónde es la gente capaz de llegar cuando se cree que nadie va a saber lo que estás diciendo, que eres tú. O sea, yo soy capaz de, como Dunia Al-Mansuri, decir algo aquí y luego en Facebook, como creo que nadie va a saber quién soy, pues digo cualquier burrada. Entonces hay que tener
un poco de mesura con lo que se dice en Facebook, tanto a nivel de violencia de género como xenofobia, homofobia, etcétera, porque es que se dicen verdaderas burradas. Y creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque igual que las redes sociales son algo bueno para difundir ideas y mensajes, que está muy bien, hay determinadas páginas. Yo sé que Nora es muy activa, porque además la sigo en todas las páginas que tiene, la Tetería Cultural Nazarí, que también se hacen se hacen unos encuentros y luego pues se sacan debates interesantes. Y es bueno en ese sentido, o sea, hay cosas muy buenas que se pueden hacer en las redes, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues hablando de redes y hablando de yihad, tú has mencionado antes la palabra yihad, me gustaría que vierais esta noticia que salió publicada en el diario El País el pasado domingo, y el titular es el siguiente. Ahora vamos a ver en pantalla esa noticia: yihad feminista en topless. Hace referencia a la reivindicación de feministas árabes y europeas exhibiendo sus senos a favor de la tunecina Amina, para que le condonen esa pena que le han impuesto de lapidación por una foto que colgó en Facebook y que pues que ha desatado la ira de los líderes políticos y religiosos, en este caso ver país. A mí me gustaría hablar. Sí, por supuesto. Porque además esto también ha traído cola en las redes sociales. Primero tengo que aclarar una cosa. El tema de Túnez. No existe la pena de muerte. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que es importante saberlo, porque aquí juega papel la red social, pero los medios de comunicación, sensacionalistas. ¿Pero entonces no le han condenado a muerte? No. Ni está secuestrada. Ni está secuestrada. Pues está bien aclararlo. Primero, todo el mundo entiende que es musulmana, no lo sabe tampoco nadie. Porque claro, en Túnez hay población musulmana y hay población laica. También hay una población que no confiesa ninguna religión. Segundo, el líder que sale a la luz, o sea, sale en un medio local de Túnez diciendo esta barbaridad, dice que él habla de una fatua. No sé, a lo mejor me puedo corregir, Dunia, porque yo no soy experta en religión, pero fatua es como un veredicto en este caso, no es una sentencia, ¿no? No puede ser, porque en Túnez no hay pena de muerte. Lo que ha conseguido ahora mismo el que estén los periódicos sensacionalistas dándole la bomba al mismo, incluso el propio grupo FEM, es poner en riesgo realmente la vida de esta chica. Porque lo que tenían que haber hecho es, porque realmente por el desnudo público lo que hay, creo que es una pena de una multa y creo que no sé si un mes de prisión. Tienen el código penal que tienen en Túnez. Lo que tenían que haber hecho es luchar para cambiar esa pena y no mezclarlo todo, el tema de Túnez con el tema de la religión, que es lo que han hecho, e incluso desde la falta de desconocimiento. Porque además lo he leído en las redes y es verdad que lo decían, lo mismo de siempre, se han parado a pensar, le han preguntado a esta chica, han contactado con ella a ver realmente lo que ha pasado. No. Y de hecho hubo declaraciones de la abogada diciendo que la chica estaba bien, que estaba en casa con su familia y bueno, que se había sacado un poco el tema más de la órbita, sobre todo desde la perspectiva de fuera, de Occidente, cómo la vemos a ella. Vamos a salvar a Amina. Esa era la visión. Vamos a salvar a Amina de la lapidación. O sea, y la intencionalidad de este grupo feminista, Femen, que se llama, ¿cuál es entonces? Porque ha actuado un poco sin contar con el criterio de la propia afectada. Claro, es que esa era la primera pregunta que hacen muchas, en distintos medios. O por ejemplo, con Amnistía Internacional, que es Amnistía Internacional, si todos sabéis, es la primera entidad que siempre que hay una sentencia, como en Arabia Saudí o en otros países que sí se hace, es la primera que va a recoger firmas. En este caso ni siquiera han preguntado a Amnistía Internacional qué está pasando con Amina. Y de hecho Amnistía Internacional no recoge nada del caso de Amina. Pues deduzco de todo esto que hay grupos feministas que incluso pueden hacer daño a la propia mujer, ¿no? ¿Qué opináis? Porque claro... Vamos a ver, se llaman así porque no se quieren llamar feministas, porque están en contra del feminismo europeo. Se me olvidó decir eso. Pero aún así, si luchan por la libertad de la mujer y luchan por conseguir mayores cuotas de igualdad, pues muy bien. O sea, lo que no podemos hacer es criticar. Yo, desde luego, no voy a criticar a FEME. Que los medios de comunicación, no sabemos dónde está Amina ya realmente, no sé si está en su casa o si está en la cárcel, no lo sé. Yo tampoco. Pero vamos a ver, lo importante es que es un grupo feminista que tiene
una forma muy peculiar de llamar la atención, puesto que van desnudas. Además, he leído que ellas usan tacón y minifalda. Y son todas rubias, como por el hecho de contraponerse... Bueno, yo no la he visto toda rubia, pero bueno, por el hecho de contraponerse a pues un feminismo lésbico o un feminismo más de la antigua usanza, digámoslo así. Cada grupo feminista que quiere luchar por los derechos de la mujer, pues venga, ellas quieren enseñar sus pechos, son libres de enseñar sus pechos, pues enséñalo. Y desde luego nunca haría ese tipo de feminismo, pero tengo que ser respetuosa con estas mujeres que son jóvenes, que son nuevas, que tienen una forma nueva de ver. Bueno, pues vamos a respetarlas. ¿Opináis lo mismo o creéis que empaña quizá la lucha feminista en este caso, este tipo de actuaciones? Son visiones distintas, hay formas diferentes de hacer las cosas. Yo lo que sí quería decir en el caso de Amina, que es un poco lo que yo decía antes, el tema de querer poner el foco siempre sobre el mundo musulmán desde Occidente, que van a lapidar, que van a... cuando ni siquiera la legislación de ese país lo contempla. O sea, una opinión de un señor, totalmente condenable la opinión de este señor, porque fue una opinión particular y así se reflejó posteriormente en los días siguientes a que saltara todo esto a la opinión pública, que había sido una opinión de este señor, que ni siquiera se había considerado fatua, porque una fatua tiene otra connotación. O sea, una fatua tiene pues prácticamente la connotación de un dictamen judicial, o sea que no tampoco tiene por qué cumplirse, es una recomendación que puede hacer un sabio en el Islam o una interpretación sobre algún aspecto del Islam que también va en consonancia a su corriente ideológica, o sea que por lo tanto no es algo que todos los musulmanes del mundo vayan a seguir, o sea es como un dictamen que hace alguien sobre una cuestión en concreto, pero que lo que dijo este señor fue una opinión particular y ya pues salió a nivel mundial que la iban a lapidar, no ha habido juicio, no ha habido absolutamente nada. Y yo las noticias que he tenido, que he podido leer por otras asociaciones feministas islámicas también de otros países, es que esta chica no ha tenido ningún problema, que como mucho, pues no sé, dependiendo de la legislación que haya en cada país, como aquí está prohibido hacer toples en la playa, pues no sé si conllevará una multa, si conllevará una pena de arresto domiciliario, carcelario, lo que conlleve la falta pues a razón del Código Penal de su país, pero ni se ha hablado de lapidación, ni se ha hablado de latigazos, ni se ha hablado de ningún tipo de castigo físico hacia esa persona. Estíbaliz. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. La cosa es que, como no tengo muchos datos y se puede interpretar de muchas maneras, pues si te pones a pensar mal, puedes pensar de todo. La verdad es que no lo sé. Sí seguí en Facebook, porque yo no soy muy asidua a las redes, pero sí que vi una serie de una conversación que había empezado por el tema este y había empezado a derivar y se había dejado de hablar de ese tema para hablar de otra cosa, para hablar otra vez de los unos contra los otros. Entonces al final me planteo, ¿pero esto qué es? ¿Aquí sucede algo y se busca cualquier excusa otra vez para enfocar el tema de la mujer siempre? ¿Y el tema de la religión? Claro, el tema de... No, porque unos son unos fanáticos y los otros son unos irrespetuosos y los unos son no sé qué y los otros son no sé qué. Entonces yo lo leí y digo, pero a ver, ¿cuál era la cuestión de fondo? Que unas muchachas se ponen desnudas para reivindicar su, ¿no? el derecho sobre su propio cuerpo de las mujeres. Eso da igual. Pues ya está. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que lo hacen delante de una mezquita? ¿Cuál es el problema? Creo que no hay que ofenderse tanto, ni darle tanto bombo a las cosas, ni ofenderse ni ofender. Creo que las cosas hay que analizar más cuál es la raíz de la cuestión y no llevarnos por los discursos fáciles que cuando ves
dices, pues esto era una cosa y luego se ha terminado hablando de otra. Entonces puede utilizarse como una excusa para hablar de otra cosa. Entonces no está sirviendo para nada. Claro hay que tener cuidado con ese... Lo que está claro es eso, que hay que analizar muy bien la información que nos llega y también ser críticos. El papel de los medios de comunicación es fundamental, es verdad, y es verdad que tenemos que seguir aprendiendo mucho los periodistas a la hora de enfocar este tipo de noticias de género. Pero la sociedad también es responsable, entonces yo creo que es una labor de todos. Lo vamos a dejar aquí porque es que se nos ha ido el tiempo. A mí me hubiera gustado seguir hablando muchísimo con vosotras porque ha sido de verdad un gusto empezar estas tertulias sobre igualdad con vosotras y hablando de este tema. Yo os espero en más programas y si os parece, bueno, pues eso, tenéis las puertas de La Noche es Clave abiertas para cuando queráis venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes no queda más que despedirme y emplazarles a mañana a las 10 de la noche. Volveremos de nuevo, esta vez con otra tertulia, la política, y sobre todo vamos a abordar temas que le afectan. Uno de ellos, el transporte marítimo. No se lo pierdan, les espero mañana. Adiós.